Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Bienvenidos a nuestro día fuera del tiempo relacionado al agua. Welcome to this day out of time related to the element of water. Bueno. Bueno, una vez más recordemos a todos que estamos celebrando estos 5 días fuera del tiempo para naturalizar esta tradición que vamos a mantener cada año, reuniéndonos en estos 5 días para alinear todo el año de la conciencia. Así que recordemos que estos 5 días siempre vamos a tratar de hacer algo para unirnos todos e integrar los diferentes meses que hemos trabajado durante el año de conciencia a través de los 5 elementos y los 5 sólidos platónicos que son la base de nuestra creación. So I remind you all again that these 5 days out of time are the ones that we are using as a tradition from now on every year. So these 5 days, we are gonna get together somehow to do an alignment for each one of the days related to the information that we have been working in the consciousness path and put it all together so we can integrate it to start a new year. And these 5 days are related to the 5 elements and the 5 platonic solids, which is the structures of the creation. Bueno, y recordemos que los 5 días fuera del tiempo son 5 días que sobran dentro de los calendarios antiguos, ya que tomamos 360 días en un año dividido en 12 meses, de 30 días cada uno. Si lo ponemos a todos esos días perfectamente en cada mes, nos sobran 5 días. So remember that we have these 5 days out of time because if we create a perfect circle of time of 360 days divided in 12 months of 30 days each, we have 5 days remaining. ¿Por qué son estos 5 días que sobran? No son 5 días exactos de 24 horas, sino que a veces son más cortos, a veces son más largos, y eso se debe a nuestra vuelta alrededor del Sol, que no siempre es exacta, ¿sí? Siempre hay un movimiento diferente y por lo tanto la cantidad de tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol, dependiendo de la gravedad, a veces se estira un poquito, unos minutos o una hora, o se retrasa, ¿sí? Entonces son como momentos que no se pueden contabilizar exactamente. Nosotros hemos tratado de contabilizarlo a lo largo de la historia y cada cultura ha tratado de hacer lo propio para ejemplificar un año perfecto, pero siempre esos días están como que sobran. So remember that these 5 days are because basically when you try to put in order all the time, there is always some hours, some days that get out of the perfect summary because the movement of the planet of Earth around the sun, depending on the gravity, changes for minutes or hours. So it's not always the same. So it's very difficult to make a perfect timing for a whole year or to start a cycle. That's why there are some days that are not going to be specifically 24 hours and they will change. Nosotros, como habrán visto, en nuestro calendario actual tenemos
un caos, porque hay días que tienen 30, hay meses que tienen 31 días, otros que tienen 30, otros que tienen 28, y a veces que tiene 27 o 29, ¿sí? Y esos días son esos 5 días que se están tratando de repartir en diferentes momentos y que hace que tengamos un calendario bastante complejo. So these 5 days out of time that we are talking about are spread along our actual calendar. As you see, we have some months of 31 days, 30 days. Sometimes we have a month with 27, 28, or 29 days, like February. So we never know. It's kind of a weird calendar that we have because what a lot of people, depending on culture, what they did was trying to adjust their calendar to those moments, those days that nobody knows where to put. Bien, entonces, por eso mismo, por los años bisiestos, ¿sí? Son los que tratan de arreglar esas horas de más que a veces desaparecen y que, debido a la rotación del planeta, se nos van sumando y hay que sumar un día más cada 4 años o así. ¿Sí? Entonces es un poco caótico. So as you have seen this, I don't know how you say it in English, every 4 years when February has another day, this is like because of rotation of the planet around the sun, we are summering some hours, so we have to create another day to compensate this chaos in time. Okay, so that's why it's so weird. Pero algunas culturas antiguas, como la Atlante, lo que hizo fue simplemente tomar esos 12 meses divididos en 30 días y todos esos números que sobraban, esas horas diferentes que sobraban, las pusieron juntas al final de año y le llamaron días fuera del tiempo. So, but other cultures, like the Atlantean one, what they did was to organize a perfect cycle of time of 30 days each month, 12 months of 30 days, and all these hours and days that were running around, so they put them all together and they call it days out of time. Y recordemos otra vez que no existe un momento ni un día específico para contar un año nuevo, ¿sí? Porque cada latitud y en cada latitud y en cada meridiano del planeta es prácticamente diferente la forma de contabilizar el tiempo, ¿sí? Porque no es lo mismo vivir cerca del polo que en el Ecuador, ¿sí? Bueno, es difícil marcar en una esfera dónde empieza o dónde termina algo, ¿sí? También dónde se ve el cielo, dónde está el sol, ese tipo de cosas es muy difícil determinar dónde comienza. Por eso cada cultura tiene un día diferente de comienzo de año, basado normalmente en la posición del sol o la posición de la Tierra en relación al sol o en la posición de ciertas estrellas. So, as you have seen, it's very difficult in a sphere, in the cycle of the planet going around the sun, to say this is the moment when a year begins. It's impossible because every latitude and every longitude in the planet, we have different perceptions of time according to our position. So the people who lives close to the North Pole is completely different, the time frame, than the people that lives in the equator. So that's why we have to kind of decide according to where we live when the cycles begin. So according to our perceptions, we can decide that a new cycle begins according to where the sun is, when the sun appears, or when some stars appear. Por eso muchos ciclos de años nuevos están marcados en los solsticios y equinoccios, ¿sí? Momentos en que el Sol y la Tierra, que la Tierra encuentra un balance en relación al Sol. Los equinoccios, balance en relación al Sol, y los solsticios, momentos en que el Sol se detiene para volver
hacia su otra posición. So this is why most of the cultures usually take solstice and equinoxes as a moment to make a mark to begin the year, which is basically equinoxes, the moment when the Earth is equilibrated with the sun, and the solstice, the moments when the sun stops and then comes back to its position again. Por ejemplo, nosotros podemos decir por qué el 31 de diciembre es Año Nuevo para las culturas occidentales. La razón de esto es simplemente que a los romanos les gustaba mucho la fiesta. Es la única razón. ¿Por qué? Porque el Año Nuevo en realidad se celebraba en el solsticio de diciembre, 21-22 de diciembre. Y a partir de esos días, 21-22 de diciembre, se contaban 11 días de celebraciones en todo el Imperio Romano. ¿Sí? Entonces, esos 11 días de celebraciones eran para celebrar que el sol había vuelto a nacer, es decir, empieza el camino de regreso hacia la primavera y el verano. ¿Sí? Entonces es como el comienzo hacia el reinicio de la vida. Y se celebra ese reinicio durante unos 11 días, es decir, hasta el 31 de diciembre. Y por eso mismo, cuando terminan las fiestas y hay que volver a trabajar, se le llamaba primero del nuevo año. ¿Sí? O sea que esa es la única razón por la cual Año Nuevo empieza el 1 de enero. ¿Sí? No hay nada mágico ahí, simplemente que a los romanos les gustaba celebrar casi 2 semanas. So, for example, you might ask why our year begins January the 1st and ends December 31. Well, the reason is basically because Roman people love party a lot. So, actually, all the ancient cultures ended their year in the solstice of December. So, 21st or 22nd of December, which is basically the time of the solstice. So everyone celebrated that in that moment the sun stopped going to the south and got still for 3 days and then comes back again to the position towards spring and summer. So it was a celebration to say we are beginning our path again to the new year. But the Roman people loved party and they celebrated the return of the sun for around 11 days. So 11 days of party in the winter to celebrate that the sun is moving back towards the spring. Okay. So when the party ended, that was the end of the year. And the next day, you have to start to work. So that's January 1st. Okay, so this is why we have basically this celebration of the new year that day. There's nothing special with that moment, nothing astrological, nothing really important. It's just that the Roman people got tired of party. Basically is that. Así que por esto mismo, lo que estamos haciendo ahora es tratar de alinearnos con un nuevo año al estilo Atlante, relacionado no a los solsticios ni a los equinoccios, sino al retorno de Sirio, ¿sí? Es decir, Sirio es la estrella más brillante del cielo y debido a esto, los antiguos marcaban el inicio del año cuando la estrella Sirio volvía a aparecer en el horizonte, después de haber estado en el otro hemisferio. So what we are doing with the 5 days is celebrating basically the Atlantean calendar. The Atlantean calendar didn't relate themselves with the solstice and equinoxes, even if they celebrated them, but they use the new year
they use Sirius, the star of Sirius, as the beginning of the year, because Sirius sometimes goes down in the horizon for 6 months because it goes to the south. You cannot see it in the north. And then it appears again in the north. So when the star of Sirius, which is the brightest star in the skies, comes back to the northern sky, it meant that the new year is beginning. Okay, so that's the way some ancient civilizations used to put order in their times. Desde el día que sale la estrella Sirio, entonces empiezan a contar 360 días, los 360 grados de una esfera, y sobran estos 5 días fuera del tiempo. So, from the moment that the star of Sirius appears in the horizon, we start to count 360 days, a perfect cycle, the 360 degrees of a sphere, and then the 5 days out of time, which is the party. ¿Por qué estamos usando estos 5 días y no otros? Porque obviamente, dependiendo de la latitud en la que me encuentro, ese año comienza de una forma u otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si unas personas están en Francia, por ejemplo, el año comenzaría a partir del 15 de agosto, más o menos, ¿sí? O sea que los 5 días anteriores serían los días fuera del tiempo. Alguien está en Noruega, sería recién el 24 de agosto. Pero si alguien está en el sur de México, por ejemplo, o en Centroamérica, el año comenzaría el 25 de julio, ¿sí? O sea que tiene que ver con qué latitud estamos. La razón por la cual nosotros elegimos este año que comienza el 4 de agosto es porque las culturas atlantes entre Egipto e Israel, entre la latitud 31 y 33, que fue nuestro camino, la estrella sale el 4 de agosto, ¿sí? Entonces, en nuestro tiempo, ¿sí? En nuestra posición actual sale el 4 de agosto. Dentro de, no sé, 50 años puede que sea otro día. Pero ahora sale justamente ahí. So, why we choose these 5 days and not other 5 days? Because remember, the star of Sirius appears in the horizon depending on the latitude you are in. If you are in the middle of Europe, the star of Sirius will appear around the August 15 or something like that. Or, yeah, around 10, 11. If you are in Norway, in the north of Europe, it will appear like in the August 25th or something like this. Okay, so very late. So your days out of time would be in the middle of August. But if you are in Mexico, in Central America, the 5 days out of time, well, the star of Sirius will appear like around July 25th. So it's dependent on the latitude you are in that you choose the beginning of the year. That's why it's so complicated. And we choose August 4th because all the project of the IAM was in the latitude 31 and 33, in between the regions of Egypt and Israel. So in that frame, the star of Sirius appears. So because of the whole project was there in Egypt, so we decided to make it the August the 4th, the first day of the year. Tengo la suerte de haber nacido el 4 de agosto. O sea, no es que yo elegí ese día porque es mi cumpleaños. O sea, tan leonino no soy. O sea, no sé si fue al revés. A lo mejor decidí nacer ahí porque soy demasiado leonino y dije, quiero nacer el día que comienza el año en Egipto. A lo mejor, no lo voy a negar a eso, a lo mejor decidí nacer por eso. Porque yo tenía fecha de nacimiento el 12 de agosto. Y nací por cesárea el 4 de agosto. O sea que a lo mejor creo que fui como que dije, quiero nacer ahí. Pero bueno, así que tengo la suerte de empezar justo el año ahí. So I know that my birthday is
August 4th too. So the year begins with my birthday. But I'm not such a Leo. I mean, it's not that I decided to do the whole thing because it was my birthday. Okay, just to make clear. Maybe I am a little bit Leo by deciding to be born the day that the star rises in Egypt. But I guess, well, everything is coordinated for sure. But I was supposed to be born August 12th, but my mom got cesarean and I was born the 4th. So maybe I did something to be born that moment. So, yeah. Entonces, bueno, eso para recordarles a todos, aquellos que se van sumando, y para que siempre ustedes tengan un poquito más de la idea de por qué estamos celebrando el Año Nuevo ahora con estos 5 días. So this is a kind of a summary again, so we get used to the information of why we are celebrating this new year in this moment. Yeah, these 5 days and so on. Bien. Y bueno, las 3 cosas que quiero sembrar en este año nuevo, ¿sí? Estos 5 días son para sembrar intenciones de lo que viene. Entonces, les repito las 3 cosas que vamos a hacer a partir de este año. So, the 3 things that I wanted to sow as intention, because these 5 days are to sowing intentions for the future, for the things to come. So I want to sow this seed with all of you about these 3 things that we are going to do next year. La primera, que se las vengo comentando, es que todas aquellas personas que se inscriban al evento de noviembre van a poder participar en estos días hasta el 4 de agosto, o sea, tienen un día más, hoy y mañana. Todos aquellos que se inscriban van a poder participar de un taller que voy a dar online el 13 de agosto. El 13 de agosto, el taller Cosmovisión Atlante. So, the first thing that I wanted to share is that everyone who is going to subscribe, who is subscribed already or going to subscribe until August 4th, which is 2 days ahead, all those who are subscribing for the event in November in this week, and that has already done it, will participate of a workshop that I will give August 13th online, okay, about Atlantean Cosmovision. Y quería confirmar algo que hoy me dijeron que lo vengo diciendo mal, porque no me di cuenta, porque me confundí con otra cosa. Y es que los que van a participar del taller del 13 de agosto no son solo fuego y agua, sino también tierra y aire, ¿sí? O sea, todos los que se inscriban para estar físicamente en Argentina en noviembre, todos los 4 elementos que van a estar físicamente allí van a poder participar de ese evento. Se me mezcló con lo segundo que digo. Siempre se me mezcló. Pero van a ser todos, tierra, fuego, aire y agua, los que van a participar de este taller el 13 de agosto. So, and I wanted to clarify something that today they told me that I was saying it wrong, because I mixed it with the second point, which is that that this course of Atlantean Cosmovision that I will give August 13th is not only for fire and water groups, it's for
earth, and air too. So the 4 elements that are going to be present in November. Okay, the 4 elements will be able to join those who have subscribed before August 4th. Okay, so if you have subscribed for August 4th and you are air, earth, water, or fire, so you will be able to be in that workshop that I will give. Okay, so that was the mistake that I did. Bien, y en el segundo, les recuerdo el segundo, es que todos aquellos que fueron físicamente a Egipto y todos aquellos que van a venir físicamente a Argentina, hayan ido a uno o a otro o a los dos, van a participar en el 2023 de los talleres que es la capacitación Arsayan. Capacitación Arsayan. Que habíamos hablado de esto para los de Egipto, ¿sí? Entonces, Egipto, todos aquellos que fueron a Egipto y todos aquellos que van a Argentina y son fuego y agua, van a participar de este curso Arsayan. So the second thing is that those who have been physically in Egypt and or are going to be in Argentina, you can have gone just to Egypt or just to Argentina or both of them, it doesn't matter. You will be able to participate if you are fire and water, these two. You are going to participate in the Arsayan capacitation next year, 2023. Okay, so you will be in those courses with me. So yeah, so have that in mind. Y el tercer punto es que sembramos la intención de co-crear la Universidad Ontocrática, ONTOS, ¿sí? Estamos haciendo lo posible por darle forma a la Universidad Ontocrática a partir de 2024 y queremos que todos sean fundadores semillas. Entonces, todos aquellos que son miembros de la fundación, que van físicamente a los encuentros, ¿sí? Tanto en cualquiera de los 4 grupos, van a figurar en la universidad como fundadores semilla. And the third thing that I wanted to share is that we are sowing the intention these days to manifest the Ontos University, which is for ontocracy. And ontocracy. So the idea is to put all the knowledge together to make a university where everyone can go and learn about all the topics. And what I wanted to share with all of you is that you are making this possible by being members of the foundation, by going to the gatherings. So what we wanted to do is to make you all seed founders of this university. So if you have gone physically to our gatherings in Egypt and will be physically in Argentina, your name, your certificate of founder will be there. Okay, so we want to name you co-founders of this university because you physically helped us to make it possible. Así que bueno, muchas gracias por siempre estar apoyando, sosteniendo todo y por hacer posible que en un futuro tengamos un centro educativo donde podamos enseñar libremente todo esto. So thank you for
for helping us to make it physical, to manifest this this center of education that I always wanted to create, so everyone could manifest, could share this knowledge, in an easy way. Bueno, estas son las 3 cosas que quería sembrar hoy, y bueno, para darle forma a todas las cosas que vienen después de este 2022, que es nuestro año portal, para todo lo que vamos a manifestar más adelante. So these are some of the things that I wanted to manifest in these days. In this special year, portal year, that is the beginning of all the things that we are going to manifest after this year. Bueno, y les recuerdo entonces que hoy vamos a trabajar sobre la Trinidad del agua. Vamos a integrar la información del agua. So I remind you that today we are going to integrate the information of water, assimilate that in us. La Trinidad del agua, recordemos, estaba relacionada a los meses de Cáncer, Escorpio y Piscis. Remember that the Trinity of water is related to the work that we have done in the months of Cancer, Scorpio and Pisces. Así que vamos a pasar por esos tipos de agua dentro de nosotros y a integrar esa información. So we will go through these 3 types of water and integrate it inside of us. Hola, Guille. Hola, Mati. Hola a todos. Hello, everyone. Ya se escucha agua en el fondo. Ya hay agua, sí. Está la No sé fuente si... atrás. Ah, es una fuente. Yo pensaba que era el baño que estaba perdiendo agua, pero no, era... No. Es una... es una fuente. Sorry, I was just saying that you can hear the water running back there, but I thought it was the bathroom that was leaking, but no, it's a fountain that he has at home. Okay. Bueno. Esto para no ponernos tan intensos, porque ahora vamos con Cáncer y Escorpio. Sí. El que va a empezar a perder agua en cualquier momento soy yo. Claro. Sí. So we don't get so intense, because maybe we will get intense. Bueno. Entonces, recordemos, Cáncer, Escorpio, Piscis. So let's remember Cancer, Scorpio, and Pisces. Nos sentamos cómodamente, buscamos una posición cómoda. Sit comfortable, try to find a comfortable position. Cerramos los ojos, nos concentramos en nuestra respiración. We close our eyes, concentrate in your breathing.
Suavemente acariciamos y masajeamos el cuerpo para recordarle que estamos aquí presentes, que no nos vamos solo a la mente, sino al interior de nuestro cuerpo. Softly we massage and caress our body to let it understand that we are not living to the mind, that we are fully present in this body. Inspire, breathe. Me concentro en mi respiración y cómo el aire ingresa a mis pulmones. Siento la humedad que hay en el ambiente. Y cómo el oxígeno y el hidrógeno traspasan a mi corazón, a la sangre, fluyendo como ríos a cada rincón de mi cuerpo. Concentrate on your breathing, feeling the air coming in your lungs. Perceiving the humidity in the air. I feel the oxygen and hydrogen flow from my lungs to my heart. Flowing through my veins inside the blood as rivers, distributing throughout every corner of my body. Y tomo conciencia de que el 70% de mi cuerpo está compuesto por este hidrógeno y oxígeno. Yo soy agua. And I become aware that more than the 70% of my body is filled up with this oxygen and hydrogen. I am water. Y cuando exhalo en cada respiración, libero parte de esa agua.
y vuelve a la humedad del aire. And every time that I exhale, I set part of this water free from myself, coming back to the humidity of the air. Inspiro y exhalo por la boca, sintiendo la humedad volviendo al aire. I take a deep breath through the nose and exhale through the mouth, feeling the water coming to the humidity of the air. Y es así que me reconozco a mí mismo como parte de la humedad del aire que se eleva hacia las nubes. And this is how I recognize myself as part of the humidity in the air that rise up to the clouds. Acompaño la danza de la fina agua hacia lo alto del cielo, pues el agua que está en mí es la misma agua que genera las nubes en el cielo. I levitate with the thin water towards the skies, acknowledging that the same water I am is the same water that creates the clouds in the skies. En cada respiración puedo sentir el movimiento de las nubes. In each breathing, I can feel the movement of the clouds. Puedo sentir cómo mi agua acaricia las montañas, convirtiéndose en niebla. I can sense how my body, the clouds, caress the mountains, creating fog, mist. Puedo sentir a mi cuerpo volviéndose frío, atrayendo hacia mí el aire de muchos otros, el vapor que se convierte en gotas. I can feel how I get cooler, attracting to me the mist of others, becoming a drop. Todo lo que sale de mí en un aliento se convierte en una gota de agua en las nubes. Everything that emerged from me in my breath turns into a drop of water in the clouds. Cada palabra, cada emoción, cada sentimiento que fluye por mis venas, por mis órganos, en mis células,
levita por los aires hasta convertirse en millones de gotas. Every feeling, every emotion, every word that comes from me, from my veins, my organs, my cells, everything that I feel, my emotions, levitate to the skies, turning into drops of water. Las nubes están llenas de información de todos aquellos seres que sienten. The clouds are filled, full, with all the emotions and intentions of those who live and feel. Y la luz del cielo llena estas gotas de información. And the light in the skies fill up this water, these drops with information, para sanar nuestras emociones, to heal our emotions. Y me dejo caer, convirtiéndome en lluvia. And I let myself drop, turning into rain. En hielo, sobre la cima de las montañas, convirtiéndome en nieve. In ice, on the top of the hills, turning into snow. La nieve se derrite junto a la lluvia, creando arroyos que llenan las montañas, corriendo por los caminos, que crean ríos y lagos. The snow melts with the rain, creating streams that flow through the rivers and lakes. Mi vida es bebida por cada ser vivo a lo largo del camino hacia el océano. My life is being drunk by all the beings that walk aside me, every living creature towards the ocean. Reconozco que mi vida es como ese río del cual todos beben, un río con dificultades que debe aprender a encontrar su camino, a moldear las rocas, los muros, para abrir camino hacia adelante.
conquistando todos los terrenos, desde los más difíciles y empinados hasta los más llanos. Soy el río, mi vida es el río. As I recognize myself as the river, I acknowledge that my life is a river that flows through sharp territories to the flat ones, going through difficulties, being drunk by other beings, that takes my water from me as I have to struggle, shaping the rocks and walls to make my path. Y en cada paso, el agua recuerda, registra la memoria de todo lo existente, de todo lo que hizo. And in every step, the water keeps the memory of the shape, the memory of every experience. Es absorbida por cada roca, por cada suelo, ingresando a las profundidades de los valles, hacia los lagos y los pantanos. The water is being sunk, drunk by every soil, every lagoon, every wetland. Y allí, en las profundidades, encontramos la memoria más oscura de nuestro ser, los registros del pasado, aquello que hemos enterrado, vuelve a fluir cuando el agua le toca. And down there, hidden by the dark, we find everything that is buried and that takes life while it's touched by the water. El agua revive aquello que hemos matado dentro de nosotros. The water brings life back to all those things that we have killed within ourselves. Dándole una nueva oportunidad de convertirse en vida, giving to each a new chance to turn into life. Reconozco dentro de mí todas las cosas que he ocultado, callado, todo lo que está enterrado en mí. Y le permito surgir de las montañas, volver al curso de la vida, ser purgado por las rocas, reflejado por los lagos, encontrando su curso hacia la conciencia para ser transformado por el mar. I allow to recognize all the things that I have hidden,
all the things that I don't want to see, that I forgot, that are dark inside. I allow myself to bring it all out of the mountains as streams. Let it all purge along the flow of the river, coming back to transcendence and consciousness in the sea. Inspiro y le permito a mi cuerpo moverse con las olas del mar. I take a deep breath and allow my body to move as the waves of the water in the sea. Reconociendo que no estoy solo, que cada gota de agua en la que me convertí, que el camino de mi vida se une al camino de todos los demás. I feel in my body that the path that I have taken along the river unites with many others, that every drop of water that I turn to are a side of many others. En cada movimiento, en cada ola, modifico las rocas hasta convertirlas en arena. Me transformo a mí mismo hasta volverme sal. Integro y trasciendo todo mi camino emocional. As I move like the waves of the sea, I transform the reality from the rocks into sand, from sand into salt. Transforming all my emotions into the essence of life. Y observo a lo largo de cada costa a mi familia, amantes, hermanos, amigos, a toda la humanidad convertida en estas olas de un mismo mar. And as I move, I can perceive along the coast everyone in my family, my friends and brothers and sisters, lovers, all humanity flowing as the waves of the ocean, the sea, transformándonos una y otra vez en cada vida, transforming ourselves
once and again in each life. Inspiro profundo y me permito ir a lo profundo, lejos de la costa, hacia el océano, hacia el profundo azul, donde ya no hay nada que transformar, pues yo soy todo. I allow myself to fall into the ocean, going farther inside the water, far from the coast, until there is nothing else, nothing more to transform, for I am everything in the deep blue. Yo soy una simple gota de agua en el océano. Y yo soy el océano. I am just a tiny drop of water in the ocean, and so I am the ocean. Encuentro aquí la armonía de mi ser, la paz. I find here the harmony of my being, the peace, la realización de que todos viven en mí y yo vivo en todos. The realization that everyone lives in me and I live in everyone. Y sabiendo esto, es que decido vivirles a cada uno. And knowing this is that I decide to live each one of them. Inspirando profundo, volviéndome nuevamente niebla que se convierte en nubes, en lluvia y nieve, recorriendo nuevamente los ciclos de los ríos y los lagos. Una nueva vida que nace a partir de la conciencia del yo soy. And it is so that I decide to become, and my water becomes mist, and the mist turns into cloud. The clouds turns into snow and rain, walking the path again throughout the rivers and lakes, being born again, allowing myself to live a new life, being born from the awareness.
Yo soy la vida eterna. I am the eternal life. Pues yo soy el agua. For I am the water. Inspiro profundo y cada uno a su tiempo vuelve aquí y ahora. Take a deep breath and each one at its own time comes back here and now. Y recuerden que una de las formas de poder integrar información, tomando conciencia de esa información, es a través de las lágrimas, ¿sí? Entonces, no importa qué tipo de lágrimas sean, de alegría, de tristeza, traten siempre de tomar sus lágrimas, de beber sus lágrimas, porque una vez que pasan por los ojos, su estructura cambia como forma medicinal después de pasar por la luz de los ojos. Entonces, igual que cuando la luz es atravesada en las nubes y cae como gotas de agua para traer información, lo mismo pasa cuando el agua que está dentro pasa por los ojos y desciende de nuevo a la boca. Remember also that to integrate a lot of information that we have inside by consciousness, we have to drink our tears. If it doesn't matter if they are of sadness or joy, the eyes bring the light. So when the drops of the tears comes from your eyes to your mouth, they turn, the structure changes. So it could become a kind of a medicine. Okay, so the same way as the waters in the clouds brings the light, takes the light from the sun and changes its composition so you can have new information. The same way happens when the water inside comes to your eyes and it brings the light from the eyes and fall into your mouth. So drink your tears as a way to integrate this information. Gracias a todos por estar aquí un día más y nos vemos mañana para integrar el último día del elemento aire.
So thank you all for being here, and see you tomorrow at the same time to integrate the last element, which is air. Gracias. Thank you. Gracias, Guille.